Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Bienvenida a la comisión, a su equipo, y como he hecho en todas y cada una de las comisiones, a la parte del equipo que no está aquí y que hace posible estas cuentas y, como digo siempre también, lo más importante, que harán posible que se ejecuten, que creo que al final es lo más relevante en cualquier área. Fíjese, voy a empezar, como no lo he hecho hasta ahora, justo por el final, por las dos diapositivas últimas que usted ha planteado. Porque me parece, no voy a decir que es lo más relevante del presupuesto, pero sí que vienen a simbolizar y a escenificar con dos medidas específicas la situación que estamos viviendo. Una no es nueva, agravada en este momento, pero no es nueva, y otra evidente muy extraordinaria. Por un lado, esa partida de ayuda excepcional a la ganadería de 8,5 millones de euros. Yo ya le digo que va a ser insuficiente y que tendremos que ir implementando en el futuro, pero me parece súper importante y me parece que es una medida muy necesaria, porque desde el 1 de enero el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ya va a tener una partida destinada al que probablemente sea el sector más afectado en su conjunto en el ámbito del sector primario, y por tanto me parece que es un acierto importantísimo. Ojalá me equivoque, pero bueno, distinto es que se vayan incorporando cuantías, como se ha venido haciendo a lo largo de este 2022, pero que desde el día 1 de enero aparezca ya cuantificado. Creo que es el reconocimiento de una situación excepcional, y a que los ganaderos también, casi de manera, no voy a decir en los primeros días, pero que se pueda empezar a tramitar la ayuda de manera casi inmediata. Y la segunda, pues esas partidas destinadas a la reconstrucción de La Palma, el conjunto de La Palma, y de manera muy específica en el Valle de Aridane. Esos casi 11 millones, 10 millones de reconstitución del potencial productivo dañado, y luego en distintas medidas específicas que completan esos 11 millones de euros. Recordar, en un presupuesto que se han habilitado 160, 100 en un crédito para ir implementando las partidas a lo largo del ejercicio, y 60 de manera específica en distintos sectores productivos y de otro ámbito, pero vemos cómo en el sector primario aparecen claramente reflejados con una serie de partidas. Quería destacar desde el inicio esto porque, vuelvo y reitero, creo que al final viene a simbolizar un poco el entorno y el contexto que usted nos planteaba, al que yo me gustaría añadir una cuestión. Usted hablaba un contexto 19-22, con la pandemia de la COVID, con el volcán de La Palma, con la crisis de Ucrania, pero yo quiero recordar, porque quizás todas estas situaciones extraordinarias, urgentes, nos han hecho en ocasiones desviar el foco hacia la gran crisis, que es la crisis del cambio climático, que afecta en todos los sentidos, pero también al sector primario. Hablamos de problemas de agua, hablamos de cambios probablemente por motivo de las temperaturas y esa estacionalidad que teníamos acostumbradas, y poco a poco se va desplazando, pues incluso cambios en los ciclos productivos, e incluso muy probablemente también pues en la aparición, como ventajas en algunas ocasiones, de introducción de nuevos cultivos si se va tropicalizando cada vez más el clima, pero creo que ese es un elemento también importante a tener en cuenta siempre y no perderlo de referencia. Y dentro de los factores de riesgo, pues nosotros coincidimos con la mayoría de los que están aquí, faltan algunos, evidentemente, y dentro de la comercialización me va a permitir que haga un impasse publicitario de 20-30 segundos. Hoy empieza, y hasta el domingo, una de las ferias más importantes de Canarias, que es la Feria del Sureste de Gran Canaria, precisamente en mi municipio, en vecindario Santa Lucía. Por tanto, invitarles a todos, a todas los que nos estén oyendo, que es una oportunidad única de apoyo al sector primario, de consumir lo nuestro, de kilómetro cero, y de estar al lado de nuestra gente. Y luego usted, dentro de los objetivos del presupuesto, planteaba una serie de líneas. Por supuesto que coincidimos, pero quiero recalcar una cuestión. En el punto número 1, incrementar el peso de la producción local en la cadena alimentaria. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero con la visión global de lo que eso tiene que significar. El peso de la producción local en la cadena alimentaria no es solamente de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. Es fundamental el peso también dentro de la cadena alimentaria del precio justo en esa producción local, cada vez más presente en dicha cadena alimentaria. Y ya de manera específica,
y digamos ya con los grandes números, muy importante el aumento de este ejercicio de 146 a 168 millones de euros del conjunto de la Consejería, son casi 22 millones de euros, un 15% por encima de la media de lo que crece el presupuesto, lo que denota una vez más una especial sensibilidad con el presupuesto. Coincido, aunque nos parece poco, igual que nos parece poco prácticamente en todas las áreas. Siempre, más que nos parece poco, no, a mí me parece una cuantía importantísima, pero siempre desearíamos más. Pero yo creo que el dato más relevante es lo que hemos crecido desde el periodo 19 al 2023. A mí me gusta hacer alusión en cada una de mis intervenciones que precisamente porque es el último, creo que viene a definir todo un ciclo presupuestario de crecimiento expansivo, de apuesta, obviamente por los servicios públicos esenciales, pero también por los sectores productivos de manera clara, como es el del sector primario. Y hemos pasado de 100 millones a 167 millones, más de un 67,5%, lo que me parece un crecimiento extraordinario. Ojalá que sea más, que sigan esa tendencia, pero es un crecimiento muy, muy importante y desde Nueva Canarias queremos reconocerlo. Hay algunas cuestiones que también queremos destacar y es el crecimiento para que funcione al final la consejería y distintos instrumentos y obviamente los organismos autónomos dependientes de la misma, como es el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, tienen crecimientos por encima del 5%, lo que nos parece también muy interesante. Y luego está también GMR, aunque ciertamente esta se mantiene con el mismo importe. Si hablamos de ganadería, una vez planteada esa ayuda excepcional de esos 8,5 millones que parten ya desde el día 1 de enero en el presupuesto, muy interesante es también el plan forrajero a cabildos insulares, pero me preocupa una cuestión, me gustaría que me la aclarara. El año pasado, si no recuerdo mal, estaba en 1.300.000, pasa este año a 850.000 euros, hay una disminución. Queremos saber exactamente por qué es si corresponde a una planificación programada, si son acuerdos con los cabildos. En ese sentido, porque coincidiendo con lo que decía el señor Denis, creemos que esto no va a ser la salvación del sector primario, ni mucho menos, pero es verdad que puede ser una de las distintas patas en las que puede sustentarse sobre todo lo que está produciendo un mayor encarecimiento de las explotaciones ganaderas, que es el encarecimiento del consumo, del alimento del ganado. En materia de agricultura, bueno, con carácter general usted ha planteado no solo los recursos propios, sino también, muy importantes, los recursos que vienen a través del POSEI, muy relevante, además de esos 20 millones de euros que vienen en los presupuestos generales del Estado en 2023 también. Se mantiene la cofinanciación de la comunidad autónoma en 1.600.000 y luego, pues además de esas partidas importantes que se planteaban en la isla de La Palma, algunas de ellas con visión también de futuro, como es esa escuela de capacitación agraria y finca de prácticas en los llanos de Aridane, que aunque veo que aquí hay 450.000, creo que el importe total final es superior a 1 millón de euros, si no me equivoco, además de los distintos centros que tenemos también en Tacoronte con una cuantía de 1 millón de euros y en el municipio de Aruca. Y destacar, siempre lo hemos hecho, esos 700.000 euros destinados a los jóvenes agricultores. Nos parece que es una cuantía siempre importante, trabajar esa cantera, cuidarla, mimarla, para que evidentemente sí podamos seguir teniendo un relevo generacional imprescindible. Coincido con el señor Denis, conocer la cuantía que también disminuye de 150.000 euros para el plan de reactivación del sector tomatero. Creo que uno de los objetivos era buscar cultivos alternativos ante las dificultades a la hora de la exportación de un producto muy tradicional, pero que hay que seguir trabajando por intentar mantenerlo. Mucha gente de ese sector, desgraciadamente, difícil reinserción tendría en otros ámbitos, por lo tanto, y fundamentalmente hablamos de un sector muy feminizado y, por tanto, creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo importante. También preguntar por la estrategia de soberanía alimentaria, que disminuye también de 700 a 350.000 euros, explicar cuál es el motivo de esa disminución, porque nos parece una de las partidas esenciales. Y destacar esa apuesta importantísima en materia de regadío, distribuido además entre las distintas islas. Ya decía la portavoz de la agrupación socialista Gomera, pero bueno, hay cuantías también de 1,5 millones para la isla de Lanzarote, otro 1,5 millones para la isla de Fuerteventura, lo cual viene pues al final ir diversificando esas inversiones allí donde son necesarias. Y terminar también con el sector de la pesca, un sector que quizás con todas las preocupaciones que hemos tenido en el sector agrario y ganadero, como decíamos con anterioridad, no suele tener la misma presencia, pero que también tiene enormes dificultades.
agravadas en los últimos días con información que si llega a confirmarse, pues viene aún por los estilos de pesca que la flota rusa, que probablemente pueda estar faenando en aguas del entorno de Marruecos, pues, y esperemos que no del Sáhara Occidental, aunque me temo que sí, pues vendrá también a dificultar a nuestro propio sector, pero en el que se está haciendo un esfuerzo importante. Son más de 26 millones de euros para el sector de la acuicultura, los recursos destinados a las cofradías, en definitiva, a los puertos. Yo creo que es necesario y imprescindible en ese sector. Muchas gracias, señora presidenta.